En un informe técnico elaborado por parte de Así Vamos en Salud y dirigido por el doctor Augusto Galán, se da un balance detallado del sector salud en Colombia durante el periodo 2022-2026 y lo que revela sin duda es una profunda crisis institucional. Me llama la atención de este balance, dándole la bienvenida al doctor Augusto Galán. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Ese punto de partida en donde ustedes empiezan a hacer ese análisis desde agosto del año 2022, en donde señalan que aunque el sistema ya presentaba señales de alerta, mantenía cierta estabilidad patrimonial. ¿Qué sistema recibimos 4 años después? Catalina, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Pues realmente desde el punto de vista financiero, pues las cifras oficiales lo que muestran es un deterioro muy significativo en diferentes aspectos. En primer lugar, el tema patrimonial. O sea, partía el sistema hace 4 años de un patrimonio limitado, estrecho. Había algunas EPS que tenían patrimonios negativos. El resultado general era pues un equilibrio, pero el deterioro posterior y particularmente después de las intervenciones, eh, pues nos condujo a un patrimonio que está por el orden de menos 16,84, 86 billones de pesos. Eh, con corte a diciembre de 2025. Con corte a marzo del 2026 ya está por el orden de 18,6 billones de pesos ese deterioro, ese patrimonio negativo. Y eso no incluye los datos oficiales de la nueva EPS, porque no han sido reportados oficialmente. Hay un estado financiero, un estado contable que presentó el interventor hace 2 semanas con corte a 2024, a diciembre del 2024, y ese resultado adiciona una pérdida patrimonial de menos 11 billones de pesos, un poco más. Y no sabemos qué ha ocurrido en el 2025. Entonces, el panorama financiero del sistema está muy deteriorado y esto ha afectado pues, problemas de liquidez de los diferentes operadores, no solamente las EPS, sino fundamentalmente también las clínicas, los hospitales, los proveedores de insumos, de medicamentos y de dispositivos en salud, afectando pues, a la población en materia muy significativa. Doctor Galán, en este estudio ustedes también presentan algunos casos críticos específicos. Usted ya lo mencionaba, el tema de la nueva EPS, que al ser intervenida dejó de reportar información financiera. Sin embargo, pues algunos datos externos que ustedes citan, tiene un patrimonio negativo de menos 11,9 billones en 2024, lo que sugiere un deterioro real del sistema que puede ser muchísimo mayor. Y el otro caso tiene que ver con el POMAC, este modelo piloto de salud para los docentes, que también colapsó financieramente, pasando de un patrimonio positivo de 1 billón de pesos en 2022 a uno negativo de menos 3,01 billones de pesos en 2025. ¿Qué se pudo hacer para evitar esta crisis financiera? Pues escuchar a los diferentes agentes del sistema de salud estaban advirtiendo a lo largo del tiempo, en los últimos años, con preocupación, por una parte, la falta del financiamiento, pero por la otra, la visión que el gobierno nacional estaba tratando de imponer sobre el cambio de modelo, eliminando el aseguramiento en salud y pasando o retrocediendo más bien a un modelo de sistema de salud anacrónico en donde simplemente se pagaban facturas. Ese es el modelo del POMAC. Eso fue lo que se implementó en el POMAC. Ese fue el piloto que el gobierno nacional propuso y planteó como el que iba a desarrollar en el resto del sistema general de seguridad social en salud. Y ese es un sistema ineficiente, ese es un modelo ineficiente porque no gestiona adecuadamente los diferentes riesgos que tiene la operación del sistema de salud o de un sistema de salud.
riesgos de facturación, riesgos de adquisición de compra, riesgos de crédito y los riesgos técnicos, los riesgos relacionados con la salud directamente de la población. ¿De qué se enferma la población? ¿Cómo preveo de qué se me va a enfermar la población afiliada y cómo la atiendo previamente? Eso desapareció o no lo tiene ese modelo planteado en el FOMAC y el resultado pues lo estamos viendo desafortunadamente en una equivalente a una EPS muy pequeña porque el FOMAC tiene 800.000 afiliados. Trasladar eso al sistema general, pues ya se imaginarán la audiencia, el grado de deterioro del sistema en que estaríamos con un ejemplo como ese del FOMAC, que desafortunadamente ha sido muy doloroso ver lo que hicieron ahí. Doctor Galán, otra de las múltiples conclusiones que ustedes tienen en este estudio tiene que ver con el retroceso en materia de salud pública. Mire, es que el país enfrentó las peores epidemias de dengue y malaria en esta década. ¿Qué pasó al respecto frente a este punto, frente a este retroceso? Pues lo que nosotros interpretamos es que la vigilancia epidemiológica cayó. O sea, nosotros veníamos de la situación de la pandemia, habíamos demostrado el sistema de salud que operó adecuadamente durante la pandemia, tuvo retos, los superó, fue una emergencia pues realmente dramática, no solamente para Colombia, sino para el país y el sistema, para el mundo, perdón, y el sistema de salud colombiano respondió y respondió bien. Y esas enseñanzas desaparecieron. De hecho, un punto importante con el tema de salud pública es que estos 4 años se perdieron en la preparación del país para la próxima pandemia. Ahí no hubo ninguna discusión, ninguna preparación y estamos, pues de alguna manera, desprotegidos porque esas enseñanzas primero se perdieron y segundo, no elaboramos a partir de esas enseñanzas el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de los equipos de salud pública y el fortalecimiento y mejor financiamiento de estructuras que atiendan adecuadamente futuras epidemias. Doctor Galán, el panorama que usted nos cuenta es bastante preocupante. Siempre se dice, pero realmente entender que nuestro sistema de salud está en cuidados intensivos es real. Este informe es bastante contundente y por eso quiero preguntarle, los desafíos que tiene el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en materia de salud son múltiples, pero dígame por favor, ¿qué tiene que hacer de inmediato el gobierno entrante el próximo 8 de agosto para empezar a solucionar esta crisis o empezar a de alguna manera sopesar lo que ha venido pasando con el sistema de salud y que este no colapse? Pues primero que todo, y lo he venido diciendo, es un cambio de liderazgo desde la cabeza del ministerio y desde la propia cabeza de la presidencia de la República. Un liderazgo que incluya a todos los agentes del sistema, que los escuche, que los atienda, que se base en la evidencia. Eh, eh, y los signos que vemos son positivos en ese sentido, porque estoy seguro que con ese liderazgo eh, el sector salud va a responder a solucionar la problemática que el sistema de salud tiene. Un liderazgo que genere confianza. Por supuesto, hay que hacer un plan de choque. Por supuesto, hay que conseguir unos recursos financieros para atender la emergencia humanitaria. Nosotros salimos de una pandemia hace 4 años y nos están entregando una sindemia, que es la sumatoria de varias condiciones médicas que no se están atendiendo adecuadamente. El cáncer, el VIH-Sida, las enfermedades crónicas cardiovasculares, cerebrovasculares, las enfermedades renales de alto costo. Todo eso, las enfermedades huérfanas. Todo eso hace parte de lo que se denomina técnicamente una sindemia o en una analogía como una sindemia. Y el país tiene equipo humano no solamente en la operación del sistema de salud, en la parte clínica, en la parte asistencial, sino también en la organización del sistema de salud. Un personal calificado, que es un logro de estos últimos 30 años, que no fue atendido en estos 4 últimos que pasó y que esperamos que el próximo gobierno realmente
con eso, de manera conjunta, construyamos las soluciones lo más rápidamente posible para el sistema de salud. Doctor Galán, usted me menciona aproximadamente 4 puntos en donde pues plantea un plan de choque y unos recursos financieros. Quiero empezar por esos recursos financieros. ¿De dónde podrían salir esos recursos para atacar esta emergencia humanitaria como usted lo ha denominado? Pues primero hay que cumplir con el auto de la Corte Constitucional Ujú. que este gobierno no hizo y no cumplió de un cálculo adecuado de la unidad de pago por capitación. Ahí, en aspectos muy técnicos, pues no hay que, digamos, modificar la nota técnica, pero sí, digamos, una actualización de la unidad de pago por capitación a partir de la inflación y de actualizar porque ahí hubo errores en el cálculo de la unidad de pago por capitación desde el punto de vista de la inflación, que podría corregir y traerle al sistema de salud unos recursos importantes. Algunos calculan que pueden ser 6 billones de pesos, otros calculan que puede ser un poco más. Hay otro elemento importante. El gobierno que termina le retiró, le quitó a la operación del aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud en promedio 4.2 billones de pesos anuales en los últimos tres años. Los retiró del presupuesto para destinarlos a los denominados equipos básicos de salud para atención primaria en los territorios. Sobre esos recursos y su ejecución no tenemos una rendición de cuentas adecuada, no tenemos claridad en qué se gastaron esos recursos, pero sobre todo no tenemos claridad de cuál fue el impacto real de la utilización de estos recursos en los territorios, en desarrollo de infraestructura y en atención a la población. Lo que estamos viendo en salud pública, pues nos genera muchísimas dudas sobre realmente el impacto de esos equipos básicos en salud en los territorios. Eh, Esos recursos deberían regresar al aseguramiento. Esos son un poco más de 4 billones de pesos anuales. Habrá que ver cuánto de eso no se ha ejecutado este año, que podrían ingresar de manera inmediata y hacer el traslado presupuestal pertinente. Y ahí pues se podrían conseguir unos recursos de forma inmediata. Yo creo que más que los recursos, lo digo sinceramente, que se pueden conseguir fácil, que pues no voy a decir que es fácil, pero fácil con seguridad, pero además de conseguirlos, es saberlos ejecutar, asegurarnos que esos recursos, 8, 10 billones de pesos que se consigan, que van a solucionar en gran medida la situación que padece en esta etapa el sistema de salud, lleguen realmente a la atención de los pacientes que lo necesitan. Esa es una parte importante y yo creo y creemos que la experiencia de la pandemia nos dejó enseñanzas de cómo hacer llegar esos recursos a la población que realmente necesita de ellos para solucionar sus problemas de medicamentos, atenciones y demás. Doctor Galán, ¿qué tan sostenible es el sistema con el nivel actual de gasto en salud? Pues usted toca un punto muy importante, fundamental, que requiere una solución a mediano y largo plazo. Tiene que ver con el contrato social en salud. Ese maravilloso plan de beneficios que todos los colombianos tenemos ha quedado cuestionado si tenemos la capacidad financiera, presupuestal, para atender ese amplio plan de beneficios. Eso no quiere decir que se deban restringir, digamos, atenciones o intervenciones o procedimientos, ni mucho menos. Pero sí quiere decir que tenemos que buscar dos puntos centrales para esa sostenibilidad. Por una parte, la incorporación de nuevas tecnologías en salud, que cada día crecen más, que cada día son más valiosas, más importantes. ¿Cuáles son las tecnologías en salud que le agregan valor al sistema de salud, que le agregan valor a los pacientes, al mejoramiento del bienestar y de la salud de la población? Y financiar adecuadamente esas tecnologías. Y por la otra parte, la otra pata, digamos, de esos dos pilares de la sostenibilidad, tiene que mm, trabajarse mucho eh, el control de las ineficiencias en materia de salud.
hay sobrediagnóstico, hay subdiagnóstico, hay duplicación de diagnósticos, de tecnologías. Eh, entonces, ahí, en lo que llamamos la gerencia clínica, la gerencia médica, eso hay que gestionarlo mucho mejor y con mayor eficiencia. Esos dos son pilares para el mediano y largo plazo en la sostenibilidad. El sistema de salud maneja alrededor de 114 billones de pesos. No han sido suficientes, pero no son poquitos, no son pocos recursos y eso lo tenemos que ser conscientes de ello. Y es como en cualquier familia, nos tenemos que adecuar a esos recursos y manejarlos con mayor eficiencia y otros recursos que seguramente vamos a necesitar para traer esas nuevas tecnologías que realmente le agreguen valor al sistema. Sí, apretarnos el bolsillo, no solo en materia del déficit fiscal, sino también en materia de salud. Es lo que debe hacer cualquier hogar cuando se ve como en aprietos. Doctor Augusto Galán, quiero preguntarle finalmente, ¿el país necesita una nueva reforma o más bien una estrategia de estabilización del sistema actual? Pues yo creo que cuando uno tiene un paciente en la unidad de cuidado intensivo con falla multisistémica, como es el sistema de salud hoy, lo primero que no puede hacer es llevarlo a una intervención quirúrgica mayor, porque eso puede acelerar el proceso de un desenlace fatal del sistema. O sea, no Yo creo que reforma. ¿Perdón? O sea, no una reforma como tal. De manera inmediata no. Ok. De manera inmediata no. De manera inmediata hay que estabilizar el paciente antes de y mirar muy bien cuáles son las reformas legales que se necesitan. Pero mire, yo estoy dentro de quienes consideran que lo que el sistema necesita es mucha mejor gestión y operación del mismo. Tenemos leyes, la ley estatutaria, la 1122, la 1438, son leyes que no han terminado de desarrollarse. Aparte de la misma ley 100 no se han terminado de desarrollar. Y hay herramientas e instrumentos para hacer operar mejor el sistema de salud. Mejor gestión, mejor administración son necesarios para esta etapa y miremos, sí, cuáles son las reformas legales, puntuales, específicas que necesitamos para mejorar el sistema de salud. Muy bien, es el doctor Augusto Galán de Así Vamos en Salud. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo, compartiéndonos sobre todo esos resultados de ese balance que ustedes hacen al sistema periodo 2022-2026. Sin duda, estamos en crisis, tenemos un paciente en cuidados intensivos que, como usted lo acaba de decir, no se puede llevar a una cirugía de manera inmediata, se debe hacer un completo diagnóstico, pero sin duda hay que darle una estabilización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Buen día. Muchas gracias. Muy bien, 11 de la mañana en punto. Y a propósito de este tema, queremos invitarlos a que respondan esta pregunta a través de nuestra cuenta en X. ¿Cuál es el problema más urgente del sector de salud que debería priorizar desde el 7 de agosto el gobierno de Las Priella? Los leemos en @noticiascaracol.